Seguimos. Bien, habíamos dicho que existen diferentes técnicas para generar ideas creativas. Una de ellas muy conocida es la brainstorming o lluvia de ideas. Y aquí las características. El brainstorming o lluvia de ideas es una técnica grupal para grupos entre 6 a 12 personas, cuyo objetivo es conseguir que todos los miembros de un equipo expresen su idea libremente. Todos los miembros expresen las ideas acerca de buscar una solución a un problema. ¿Cuáles son las reglas fundamentales de esta técnica? Se prohíbe la crítica de las ideas. Todas las ideas son bienvenidas por muy extrañas que sean, ¿verdad? Toda idea es bienvenida. Intentar lanzar todas las ideas que sean posibles dentro del tiempo que sea estimado para ello. Puede ser 15 minutos, hay una lluvia de ideas, se escriben todas las ideas para buscar una solución a un problema. Se busca asociar las ideas para evitar que se dupliquen. Pues se pueden conformar dos ideas en una y para perderse en diferentes caminos. Es decir, aquellas ideas que se repitan se pueden consolidar en una sola idea. ¿Cuáles son los elementos de esta técnica? Un coordinador y los integrantes que van a elaborar las estrategias para dar solución a un problema. Entonces, el brainstorming o lluvia de ideas lo que consiste es en agrupar un grupo, un número de personas de manera que todos aporten ideas para solucionar un problema y de esa forma unir aquellas ideas que sean semejantes y poder conseguir cuáles son las estrategias para solucionar ese problema. Incluso puede ser un problema de mercado, puede ser un problema de incluso hasta de enfermería. O sea, estas técnicas de ideas creativas sirven para todas las áreas, para todas las áreas del conocimiento, no solamente para el emprendimiento, sino para todas las áreas. Lo importante es tomarla como una técnica de desarrollo humano. Otra técnica muy conocida por ustedes para desarrollar ideas creativas es los conocidos mapas mentales, ya que los mapas mentales aumentan la creatividad. Estos mapas mentales surgen de la creación gráfica de un tema, una idea o un concepto que se plasma en una hoja de papel de la forma más visual posible. ¿Okay? Por lo tanto, los mapas mentales ayudan a desarrollar el potencial, la creatividad, además de otras capacidades mentales como la lógica, la asociación de ideas, la concentración y la memoria. Por lo tanto, un mapa mental puede ser creado en forma de sol, donde en el centro está la idea principal y en cada uno de los rayos del sol están las ideas secundarias. Y a medida que van surgiendo nuevas ideas, se le colocan más rayos a ese sol. Es decir, que todas las ideas secundarias van a contribuir a consolidar la idea central de esa figura geométrica que puede ser en forma de un sol. Es conveniente, como decía anteriormente, ir dejando espacio en blanco a medida que vamos confeccionando ese mapa mental tipo sol, de manera que se vayan agregando nuevas ideas que van a ir alimentando la solución del problema central. Esa es otra cosa. Y otra técnica para estimular el cerebro y para estimular el pensamiento lateral y divergente, e incluso en todos los seres humanos, esta técnica se llama la técnica de los 6 sombreros de pensar. Es una técnica que responsabiliza a cada miembro del equipo a tomar decisiones respecto al color del sombrero que se le es colocado. Se le llama 6 sombreros de pensar y es parte de la información que ustedes van a procesar cuando realicen el informe del pensamiento lateral y divergente. ¿En qué consiste esta técnica? Como les decía anteriormente, esta técnica consiste en que cada persona del grupo que se asume una responsabilidad para solucionar un problema
debe manejar lo que le dice el sombrero, lo que significa el sombrero. Entonces, la persona del equipo que tenga el sombrero blanco, ¿verdad? Debe comportarse como un computador. Debe ser una persona que tenga una gran agilidad numérica, manejando hechos y cifras y actuando de manera neutral y objetiva, sin interpretar ni opinar nada al respecto. Su función es numérica. Por lo tanto, los datos deben exponerse tal cual, sin argumentación y ni explicación alguna. En el caso de un emprendimiento, podemos darle esta responsabilidad al contador o al administrador. Entonces, esa va a ser la persona que va a llevar a cabo que va a colocarse en su cabeza el sombrero blanco. La persona que va a tener el sombrero rojo tiene las siguientes funciones. Su función va a ser transmitir emociones, sentimientos, aspectos no relacionados con el pensamiento. Es una persona dura, una persona crítica, una persona fría, que no explica ni justifica lo que siente, solamente actúa. Puede ser el director de recursos humanos, a la cual casi siempre las empresas todo el mundo odia, porque es el que sanciona, el que controla y el que supervisa. La persona que lleve este sombrero rojo permite expresar opiniones a modo de sensación. ¿Okay? Sin embargo, sus emociones y sentimientos no son racionales, solamente actúa por preservar el emprendimiento y porque cada persona asuma su responsabilidad. ¿Alguna pregunta con respecto al sombrero blanco y al sombrero rojo? ¿Alguna duda? ¿Sí o no? Bien. Hay un dicho que dice, el que calla otorga. La persona que tenga el sombrero negro, ay, no sé por qué tú estás, sombrero negro. Esta persona que tiene el sombrero negro representa, perdón, sombrero negro, representa el lado lógico y crítico. La persona es el asesor, es la persona que ve los errores, que critica los errores. Por lo tanto, deja de lado la creatividad. Su función es ser lógico y veraz. Su objetivo es señalar los errores de forma objetiva. Debe también señalar riesgos, peligros, diferencias y problemas en el mercado. Es la persona que se acontece al mercado, se acontece a cómo está comportándose la inflación, la competencia. Esa es la persona que tenga el sombrero negro. La persona que tenga el sombrero amarillo es la persona entusiasta, proactiva, el gran emprendedor. Es una persona positivista y optimista. Por lo tanto, es el pensamiento constructivo que siempre ve los beneficios de algo, los beneficios de buscar un nuevo mercado, de buscar nuevos clientes, los beneficios de mejorar el producto, mejorar el servicio. La persona que tenga el sombrero amarillo es opuesto al sombrero negro y es una persona que es operativa y que siempre logra que las cosas y los hechos ocurran, siempre logra conocer las características del mercado, siempre logra imponer su criterio para la toma de decisiones. A eso se refiere la persona que tenga el sombrero amarillo. La persona que tenga el sombrero verde, es el pensamiento creativo y lateral, es la persona innovadora, se carga de nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas percepciones del cambio. Por lo tanto, esta persona de sombrero verde siempre debe ir permanentemente en nuevos diseños, nuevas formas de negociar en el mercado, nuevas ideas, ofrece nuevas oportunidades para buscar nuevos caminos de negociación, nuevas alternativas para crecer. Y finalmente, el sombrero azul. La persona que tenga el sombrero azul debe organizar el pensamiento y dar las instrucciones. Es el coordinador, es el gran gerente general de ese emprendimiento. Por lo tanto, es quien controla al resto de los sombreros. El azul sugiere distancia, tranquilidad, autodominio. Por lo tanto, es la persona que va a organizar todos los aspectos gerenciales, de organización, de control, de dirección de ese emprendimiento, trazando el camino que se debe seguir. Por lo tanto, la persona que tenga el sombrero azul es el encargado de realizar la síntesis final y la preparación del acta de la reunión. Se le puede llamar también secretario de actas.
Entonces, fíjense cómo en un emprendimiento, las personas que tengan los sombreros, cada una de ellas debe asumir el rol que le pertenezca. ¿Alguna duda, alguna pregunta con la técnica de los 6 sombreros de pensar? ¿Sí o no? Sí, Licen. ¿Me escucha? Dígame, señor, dígame, Chávez. Licen, ¿me escucha? Sí, le oigo. Ya. Licen, una persona puede tener, claro, puede tener más de dos sombreros al mismo tiempo o puede utilizar más de dos sombreros al mismo tiempo o... No, solamente debe utilizar uno. Ahora, si la persona considera que puede utilizar dos, debe elegir sus características personales donde sugiere que puede llevar la representatividad. Por ejemplo, yo, en mi caso, yo llevaría sombrero azul, porque siempre me he caracterizado por ser un líder, siempre me gusta dirigir el grupo de personas, me gusta innovar, me gusta gerenciar. De hecho, mi formación es de gerencia. ¿Ve? Pero hay personas que quizás quieren dirigir personal, podrían llevar el sombrero de dirigir personal. Hay personas que quieren ser asesores, llevarían el sombrero de asesor. ¿Ve? Pero por lo general uno tiene que hacer una introspección de su potencial de personalidad para poder asumir las características del tipo del color de sombrero. Ujú. Ya, ya, Licen. A Muchas su orden. gracias. A su orden. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Señorita Albacura, señor Kevin Pupiales, que lo veo muy cómodo. ¿Alguna pregunta? Señor Mónica. Lenín, señorita Yocasta, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bien, entonces, vamos a ver cuáles son las diferencias entre creatividad e innovación. Podemos establecer que la creatividad, su propósito es liberar el potencial de la mente para conseguir nuevas ideas, es decir, dar rienda suelta a la imaginación. En la creatividad, los conceptos se manifiestan de distintas formas y se consideran experimentos dentro de la propia mente. Es decir, que mi creatividad no puede ser igual a la de otra persona. Siempre hay diferencia porque la creatividad es parte de la cognición humana. Y como les decía anteriormente, la creatividad es subjetiva, por lo que es difícil de medir. Solamente se puede caracterizar, pero no se puede medir. A diferencia de la innovación, que es completamente medible, puesto que genera productividad y competitividad en la búsqueda de soluciones para resolver problemas. La innovación es preocuparse por hacer una idea viable y factible, buscando rentabilidad, buscando una ganancia, buscando satisfacer las necesidades del mercado. Y en el caso de un emprendedor puede utilizar la innovación para aplicar sus recursos creativos y para diseñar una solución adecuada y obtener un retorno de su inversión. Por lo tanto, todo emprendedor debe ser innovador para poder generar esa rentabilidad que él espera con su negocio a corto, mediano o largo plazo. Entonces podemos resumir que la creatividad y la innovación generan valor, ¿verdad? Y que generan ese valor sustentado en la idea del negocio que quiero llevar a cabo, en cómo ese negocio me va a dar prosperidad, me va a dar independencia, me va a dar una alta rentabilidad y me va a garantizar mi calidad de vida y la de mi familia. Eso es la relación entre creatividad e innovación. En conclusión, podemos decir que lo que a menudo falta no es creatividad en el sentido de la idea de creación, puesto que todos somos humanos y tenemos capacidad de crear, pero sí la innovación en el sentido de acción. No todos tenemos la capacidad de innovar, por eso es importante siempre poner nuestras ideas a trabajar, de manera que genere creatividad y la creatividad nos conduzca a la innovación. Por lo tanto, un buen proceso empieza con creatividad y termina con innovación. Ese es el propósito de la relación entre creatividad e innovación. Ahora sí, ahora hace la actividad de rebote. Aplica a su emprendimiento la fase de innovación, sea creativo o innovador. Entonces van a comenzar con la idea, el concepto, las necesidades del mercado y de los clientes, el potencial del mercado, las oportunidades,
el riesgo y la viabilidad de ese emprendimiento, las condiciones marco del emprendimiento, la solución que va a dar ese emprendimiento y las características del mercado. A eso se refiere la actividad de rebote que inicia en este momento. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo pueden ser las características del mercado? Ajá, ¿cuál es su emprendimiento? Es un asilo. Un asilo. Sí. Ok, entonces, ¿cuáles van a ser los beneficiarios? La persona, usted tiene que buscar la edad para la persona que le va a ofrecer el servicio, qué servicio va a ofrecer, cuáles son las características de esa persona, si va a ser de clase baja, clase media o clase alta, describir cuáles son los servicios que usted le va a ofrecer a ellos, cuál va a ser la tarifa mensual, qué va a cobrar, cómo lo va a cobrar, describir qué personal profesional usted va a tener en ese asilo para atender a esos ancianos, ¿ve? Y cuáles van a ser las actividades recreativas, cuáles van a ser las atenciones médicas que va a generar un beneficio en esos ancianos. Es decir, describir todos los servicios que usted va a ofrecer, describir el personal con el cual cuenta o va a contar, describir qué solución va a dar usted a esa población. Ese es lo que se define como concepto. ¿Me di a entender? ¿Me supe explicar? Sí, dicen, y disculpe, ¿y las condiciones marco? Ajá, la condición de marco, usted tiene que ir al Ministerio de Salud Pública a preguntar cuáles son las condiciones para usted abrir ese asilo. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que establece el Ministerio de Salud para la apertura de ese tipo de asilo? Janice. A su orden siempre. ¿Alguien más? Yo, Lice, Dígame, Jenny. en la solución, por ejemplo, usted dice que en un caso de que está haciendo gastronomía, ¿no? Son pruebas de mercado. Sí. Por ejemplo, yo en un asilo igual, sería también viable realizar una entrevista a la población en comprobar si hace falta ese servicio. Eso es correcto. Una entrevista tanto a los ancianos como a sus familiares. ¿Ok? O una encuesta también puede ser, porque usted ahí está testeando el mercado, está buscando ver si en realidad su emprendimiento va a generar una solución. Y esa solución va a estar generada en base a las necesidades que esas personas necesitan satisfacer. Entonces, en esa entrevista, usted puede desarrollar o conocer que muchos necesitan cariño, necesitan oración, necesitan una palabra de aliento, necesitan juegos de interacción o de integración, necesitan música, otros necesitan bailar, otros necesitan que lo saquen de paseo, ¿ve? Entonces, eso es parte de la solución que usted va a ofrecer en ese mercado. Ya, Lice, muchas gracias. A Y su también orden. en donde dice mercado, ¿me puede explicar un poquito? No le entendí muy Ok. bien. Ajá. Su emprendimiento es sobre el asilo, ¿cierto? Sí, Lice. Ajá. ¿Cuál es su mercado? La población adulta en el La cantón. población adulta entre tal edad y tal edad. Ese es su mercado. Eso es solamente lo único que va a colocar allí. La población sexo femenino, sexo masculino, entre 70 y 90 años. Ese va a ser el mercado. Ahora, ¿cómo usted va a ofrecer ese servicio? De puerta en puerta, visitando clínicas, visitando familiares que tengan, personas que tengan adultos mayores que no los puedan cuidar. Puede ir a un hospital también a buscar ese tipo de cliente. El mercado es cómo usted va a fomentar, a divulgar los servicios que ofrece en su asilo. ¿Ve? Ya, Lice, gracias. Ya A su entendí. orden. Las tarifas, sobre todo los precios, si es por mediodía, si es día completo, si lo va a tener en el asilo semanal, los precios, las tarifas de los servicios que va a ofrecer, todo eso. Ya, gracias, Lice. A su orden. ¿Alguien más? Dicen, disculpe, y este deber lo podemos hacer como un cuadro, así como el de
¿Del FODA? Sí, claro, puede hacerlo así. Ahí está la innovación y la creatividad que ustedes van a realizar. Lo importante es que contemple cada uno de los pasos de las fases de innovación. Eso es correcto. ¿Alguien más? Señorita Jocelyn, Carla, Yocasta, ¿alguna pregunta? Señor Pupiales, señor Arce, ¿no hay preguntas? Bien, entonces espero que sean lo más creativos e innovadores en su propuesta de innovación y creatividad. Porque al final del módulo ustedes deben exponer todo el proyecto con todas esas características. ¿Ok? Señorita Yalama, ¿alguna pregunta que la veo pensativa? No, licencia. Ok, muchas gracias. Bien, señoras, señoritos, señores, señoritas, hasta aquí la clase de hoy. Entonces, empiecen a hacer la actividad de rebote. Cualquier pregunta nos comunicamos por el grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias, feliz día, que tengan un buen provecho y hasta luego. Licen, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes, Angie, dígame. Lo que pasa es que entré un poquito tarde a la clase y creo que eran unos 5 minutos y no le dije para que me ponga la asistencia, por favor. Ya se la coloqué, no se preocupe. Al verla ahí, ya se la coloqué. Dicen a mí. De igual También, manera, licenciado, buenas tardes. Recuerden que la clase queda grabada y yo sé quiénes están y quiénes no están. Y las personas que nunca abrieron cámara también sé que, no sé cuál es su condición, pero lo importante es eso, que ya la clase queda grabada y es la constancia. Entonces ya pueden empezar a hacer, en 5 minutos subo la clase a la plataforma de manera que la puedan repasar y revisen el material de contenido de estudio. En la próxima clase vamos a ver las ideas y las oportunidades de negocio, cómo ese emprendimiento va a generar una rentabilidad y cuáles son las formas para poder negociar. Bien, entonces les deseo éxitos en el examen de mañana. El examen está sumamente fácil y espero que tengan buenas notas. Gracias, Si no hay más, Licen, buen día. hasta luego. Gracias, Licen, hasta Feliz luego. tarde. Gracias, Muchas Licen. gracias por su atención. Ok.